Buenas noches, bienvenidos a un programa más de los Beekeepers. Hoy os traigo a dos invitados muy especiales, que es el doctor Eduardo Insignares y su mujer, la doctora Blanca Bolaño. Los dos están aquí esta noche para rompernos los paradigmas de lo que conocemos a día de hoy como medicina, y lo cual nos traen un nuevo concepto englobando la medicina electromolecular. He leído su libro, aquí lo tengo muchas cositas que preguntaros respecto a esto. Este libro no se llama Lo incurable quedó atrás porque sí, no hay una simple investigación detrás, sino una experiencia de la doctora Blanca Bolaño que también nos va a compartir. Hay conceptos donde realmente empezamos a conectar con la inteligencia divina, que es la inteligencia natural a la cual todos estamos conectados, y por situaciones o por donde nos encontramos nos hemos desconectado de esa gran inteligencia, con lo cual también venimos a romper los paradigmas de la inteligencia artificial y conectarnos a la gran inteligencia divina y natural, que es la humana, la propia, y la conexión con el todo. Así que este libro es una joya para que realmente sepamos que somos más grandes y podemos hacer cosas que no nos podemos imaginar, o la medicina actual nos ha copado, aunque el doctor Eduardo Insignares y la doctora Blanca Bolaño vienen a hacer la unión de todos esos conceptos. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar esta noche aquí compartiendo esta joya que habéis escrito los dos. Gina, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación y por permitirnos hacer lo que más nos gusta, que es compartir con nuestros amigos, pacientes y oyentes estos conocimientos después de 40 años de trabajo y de 20 de la autora Blanca. Muchísimas gracias, Gina. Es la primera vez que estoy aquí en tu programa y bueno, dichosa, ya no veía la hora en que me invitaras. Sé que tienes una comunidad genial que has construido con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha disciplina y sobre todo con mucha valentía, porque llevar estos temas a la comunidad es de personas valientes, las que se atreven a hacer algo diferente, a generar cambios importantes. Y definitivamente me encanta hablarles a todas esas personas que han despertado y sobre todo aquellas que están en ese camino de despertar, porque además de hacerlo para ti, también hay una misión allí implícita y es poder comunicar lo que sabes a quienes todavía no conocen de esto. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias a vosotros dos porque estáis haciendo un trabajo excepcional en todos los sentidos, y por compartir también tu experiencia, porque también es muy valiente y lógicamente aprovechar esa parte que nada sucede porque sí en la vida, y a veces gracias a ciertas cosas que nos pasan nos vemos en el deber y en la obligación de poder compartirlo con otras personas. Así que lo incurable quedó atrás, Blanca. O sea, tú misma has sido testigo propio de una enfermedad conocida como incurable a día de hoy, o valorada como incurable, como es el lupus. Y sin embargo, vuestra investigación nos abre un campo y una vía a que realmente lo incurable queda atrás. Totalmente cierto. Y aquí es donde nosotros eh, hacemos en el libro, que ya has tenido toda la oportunidad de leerlo, un recuento sobre cuáles son nuestras bases científicas para poder darle una explicación desde la ciencia a lo que sucede en lo que más podemos, porque nos damos cuenta con Eduardo que entre más nos acercamos a la parte científica, damos por sentado que hay algo superior que está mucho más allá de las explicaciones que solo la ciencia da. Pero bueno, aquí podemos hacer un paseo bastante agradable dentro del libro, cómodo de leer, sobre conceptos de cuántica, conceptos de epigenética y sobre todo
hay un modelo a seguir si la persona así lo quiere para poder sanar desde el interior, porque es que la sanación no está afuera, está aquí adentro y entonces podemos darnos cuenta que tenemos nosotros las herramientas para poder encontrar esa curación, esa sanación. Y ahí estamos, y ahí estamos, ya que al final lo que pretendemos, lógicamente, es conectarnos con nosotros mismos, encontrar todas esas herramientas y a partir de aquí saber cómo utilizarlas. Entonces, base a lo que vosotros habéis investigado y base a toda esta parte, ¿qué diríais sí, qué punto sería el más importante para vosotros para empezar ese proceso de conexión interna y llevarnos a decir, bien, o sea, soy responsable de mi propia curación, de mi propia salud o de pertenecer a un mundo donde tengo todas las herramientas y que yo accedo a ellas voluntariamente? Esencialmente, el primer punto es reconocer que soy un constructo, es decir, soy una construcción hecha con propósito. Cuando hay algo construido con propósito, hay un creador, un designador, un diseñador. Por eso, lo primero que invitamos es a mirarnos como parte de un todo, completamente indivisibles, completamente integrados con todo el universo en general. Y allí coincidimos en una apreciación bien interesante en la práctica. Si tú miras el sondeo que se han hecho sobre cuál ha sido la conexión con la espiritualidad o las creencias de algo superior en premios Nobel, por ejemplo, de literatura, el 35% tiene una creencia en algo superior. En los premios Nobel de ciencia, la creencia en un ser superior o algo superior es del 95%. Entre más nos hacemos inmersión, y eso lo reconocemos como Blanca, en las ciencias, incluso puras, más reconocemos evidente y matemáticamente la presencia de algo superior en nosotros. Pero, digamos, complementando la respuesta de Eduardo, em, definitivamente, y lo voy a hablar por mi caso, y de hecho lo pueden encontrar en el libro, entender y descubrir que nada es casual, que definitivamente yo tenía que pasar por ese proceso para poder reconectarme con mi verdadero propósito, poder palpar de cerca lo que siente aquella persona que está a poca distancia de mí, pero que nos divide un escritorio. Y poder entender que yo soy quien soy y que no soy un lupus, que no soy una artritis, que no soy una fibromialgia, que soy mucho más que eso. Y ahí nos ayuda mucho la cuántica, a entender que estamos interconectados, que definitivamente lo que se expresa muchas veces en el cuerpo también habla de esa conexión que hay en la mente y las emociones con ese cuerpo. Y entonces podemos entender que desde allí, tomando la decisión de sanar, ese puede ser la primera clave, la primera parte, el primer punto de partida para poder iniciar ese viaje de transformación y de sanación. Algo interesantísimo para completar la respuesta de la doctora Blanca. En el año 85 hice una investigación de 1,000 pacientes en una empresa Mazda de automóviles, en su momento era médico de la compañía, y en ese momento encontré como diagnósticos que el 82% de los casos de los diagnósticos que yo hacía resultaban de una conexión con la parte distónica neurovegetativa o estrés. Entonces, con eso queremos decir que realmente lo que estamos hablando es que eh, definitivamente hay una conexión muy fuerte entre la parte nerviosa y nuestro sistema de defensas y de homeostasis orgánico. Por ello es tan importante la
paz mental, la armonía emocional para una salud integral. No puedo estar más de acuerdo con eso y lo estamos viendo a día de hoy con la cantidad de personas con la falta de control de su estrés y el cortisol altísimo, que les lleva a un desequilibrio del sistema nervioso y estamos viendo muchísimas cosas, ¿no? Pasó una cosa hablando, Blanca, porque también me gustaría saber cómo fue ese camino desde que te enteraste que tenías lupus hasta cómo iniciaste ese proceso. Porque muchas personas, cuando les viene la enfermedad, hay dos caminos siempre. O bien, digamos, aceptas esa enfermedad, te pones en manos de otros para que realmente hagan lo que crean conveniente, en este caso sería sus médicos, o bien realmente entras en un proceso interno y profundo que el ser humano investiga qué ha venido a hacer esto, por qué estoy sufriendo esto, de qué forma puedo mitigarlo, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso en todo esto? Si primero hablemos sobre eso, ¿cuál fue tu proceso y cómo llegó a ti, de qué forma llegó a ti que realmente pues, te diagnosticaran el lupus? ¿Cómo te lo tomaste, no? Ok. Bueno, como yo no soy una trascendida, entonces no te puedo decir, ah, mira, me llegó la noticia y dije, ah, tranquila, todo está bien, esto va... No. Realmente ahí yo tomé la posición de paciente. Por eso es muy sabio que le digan a uno, cuando usted es médico, por favor, no se trate ni trate a la familia. Usted cumpla ahí cuál es su función, cuál es su rol. Y cuando yo empecé a notar en mi cuerpo una serie de síntomas y signos, y yo lo dejo ahí escrito en el libro, si a mí me lo cuenta un paciente, digo, claro, tú tienes este diagnóstico y tenemos que hacer esto y esto. Pero yo lo sentía, lo vivía día a día, pero no era capaz o no quería o lo negaba completamente, o como digo yo, estaba partida de miedo de, ¿sabes?, comprender que esos signos y síntomas se llamaban lupus o se llamaban artritis o todo lo que estaba pasando. Y bueno, finalmente tengo unos síntomas que me llevan a ir al médico, al especialista, y pues definitivamente me dicen, mira, hay que operarte porque se me inflama la rodilla. Primero tuve inflamaciones en las manos, rigidez articular, lo que le pasa a todas las personas que tenemos un diagnóstico de artritis o de lupus. Rechazo con el sol, al agua fría, que me duchaba normalmente con agua fría, dejé de ducharme porque tenía ese síndrome de Raynaud, que perdía toda esta parte vascular, entonces esto se me ponía pálido, doloroso, molesto. En fin, todos los síntomas, pero yo decía, no, yo no tengo nada, yo voy a ver qué tengo, creo que tengo un cuerpo extraño porque tengo un dedito inflamado, pero luego ese se desinflamó solo, pero se inflamó el otro de la misma mano. Bueno, ahí todo lo cuento, Gina, para no hacerles larga aquí la historia y a que además pues eso, no está bien contar la película antes de ir al cine. Entonces, sí que es importante que cuando a mí me dan el diagnóstico, una parte de mí ya lo sabía, pero no fue fácil. Para mí no fue fácil, porque yo decía, si yo soy una persona que tengo que ofertar salud, ¿cómo voy a estar enferma? ¿Cómo voy a tener todo esto? Normalmente un paciente cuando te llega al consultorio te dice, hola, buenos días, buenas tardes, qué sé yo, ¿cómo está? Y yo a veces yo estaba peor que el que estaba ahí sentado. Entonces yo decirle, ¿qué le digo al paciente? Que me siento mal, porque de verdad me siento mal, pero eso no sería bueno para él, o le digo, me siento bien para que él no se sienta que, bueno, está peor que yo cómo voy a ir donde esta persona. Entonces era muy difícil, para mí fue muy difícil al principio, me llené de mucho miedo, de mucho eh, ansiedad, y la ansiedad definitivamente parte de ese miedo que tenemos allí a que muchas veces suceda algo que no va a suceder, se lo garantizo. Entonces, eso de la ansiedad toca trabajarlo. Y todo cambió
Gina, en el momento en el que acepté. Dejé de hacerme unas preguntas que me hacía a diario, junto con llanto corrido, de por qué a mí, por qué me pasa esto, esto no es justo conmigo, si yo he hecho esto, por qué tal cosa, será que no he hecho tal cosa o hice esto que me empeoró, en fin, tantas cosas. Entonces, en el momento en que algo sentí dentro de mí, hice ese clic en donde dejé a un lado esa victimización y empecé a pensar, bueno, ¿esto para qué me sucedió? Llega a mi vida en estos momentos, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué estoy aceptando externamente, pero que realmente no estoy aceptando? ¿Qué he querido hacer que no había podido hacer o que no le había sacado el tiempo o que no lo había visto importante? Y cuando empecé a encontrar todos esos para qué y fui aprendiendo de todo eso y fui teniendo esa transformación, definitivamente nunca Gina volví a ser la persona de antes. Definitivamente encontré en ese proceso de autosanación una nueva versión de mí. Y yo digo, ¿y cómo no lo vamos a hacer? Si cuando tú compras un móvil y bueno, y luego empiezan, mira, hay una actualización y entonces te lo actualiza automáticamente o tú le das OK y te lo actualiza. Entonces, si hasta las apps y todas estas cosas se actualizan, ¿cómo es que no te puedes tú hacer una nueva versión de ti, una nueva actualización? Y ese proceso me sirvió para sanar cosas que habían pasado en mi vida y que yo no me había perdonado, que tenía que perdonar y perdonarme para dejar de culparme, para empezar a tomar una decisión, para aceptar y para fluir desde el amor. Y en ese momento, mira, ahí no caben los juicios, ahí no cabe absolutamente nada, ahí lo único que cabe es, eh, ¿sabes? Ver no con los ojos que tenemos para esto, nuestros sentidos, sino ver con los ojos del corazón. Y eso fue lo que me pasó. Investigamos mucho sobre temas de vibración, frecuencia y demás. Y hay un psiquiatra estadounidense, el doctor Hopkins, y él habla sobre, de hecho, hizo una escala de la parte de cómo vibra la conciencia en las diferentes emociones. Y él revisa y dice, bueno, una de las emociones que vibra mucho más, lo más bajo, es el miedo y le pone una puntuación, dice, vibra en 20, la máxima es 1000. O sea, imagínate cuando yo estaba en esa vibración. Y habla sobre la vergüenza y habla sobre la culpa y muchas de las más emociones que además muchas veces tenemos que reconocerlas, porque a veces ni siquiera sabemos que lo que sentimos es culpa, miedo, ansiedad, en fin. Pero luego cuando tú tomas una decisión, ya estás vibrando un poco más alto y luego cuando ya aceptas, ya tienes una vibración de 300 y pico y luego cuando ya estás en la vibración del amor, ya llegas a 500. Entonces es un proceso, es un camino que yo invito a que todos tengamos porque es una hermosa transformación para ti y cuando tú actúas del amor, desde el amor, tienes esa capacidad de no solamente vibrar tú, tu campo y a todos a los que puedas llegar. Y eso está medido. Sin embargo, Blanca, dices que midió hasta 1000. Si el amor se queda en 500, ¿dónde llega a 1000? ¿Cuál es la La vibración? ¿Cuál iluminación. es La iluminación. la iluminación? Voy a Esa es una contaros. experiencia que no muchos hemos alcanzado, pero que hay gente que sí lo ha podido vivenciar y es cuando tienes esa perfecta conexión espiritual. Voy a contaros, bueno, se lo conté a Eduardo además, ¿te acuerdas? Porque yo he estado leyendo este librito pues en mis espacios de tiempo y uno de los espacios de tiempo ha sido mi trayectoria en el metro para moverme, pues para ir a la oficina, a trabajar y a diferentes puntos de Barcelona, ¿no? Y estaba pues, estaba sentada en el metro
y te acuerdas que te lo conté, Eduardo, y Ujú. estaba leyendo justamente la página 108-109, que hablaba de la parte de la mosca, ¿no? O sea, se ponía de ejemplo una mosca donde la mosca vivía, pero si tú cogías una mosca y si en principio la mosca en su completud, con todas sus partes, se mueve y está viva, pero sin embargo tú la desmenuzas y la vuelves a unir, no es viva. ¿Qué contiene la mosca, no? La mosca contiene un espíritu, una esencia, una energía, algo que realmente le da esa vida. Y de repente se me posa la mosca encima del libro, una mosca que salió de la nada y yo creía que la mosca había salido del libro y la mosca no se movía del libro y yo decía, no puede ser, pues yo quedé en shock en ese momento porque me pensaba que el libro había creado la mosca que yo estaba leyendo en ese momento. Luego se movió, desapareció y dije, ay, o sea, no puede ser que haya aparecido una mosca del libro. Luego la localicé, ¿no? Pero fue bastante curioso. Y lógicamente, el concepto, y ahora mismo que estoy un poquito entendiendo base a eso, es la conexión que tiene todo con todo, ¿no? Y esa conexión que tiene todo con todo es de la que también habláis en el libro, esa conexión directa y esas, al final, todo tiene una conexión y hay una parte muy interesante que es la conexión de una célula de dos moléculas que se conexionan una a la otra porque han tenido ese contacto, pero cuando se separan, aunque se separen a miles de kilómetros de distancia, si una percibe esto, la otra también lo percibe. Eso quiere decir que la conexión que nosotros tenemos con la fuente, con lo que lo queramos llamar, si nos conectamos a ella, quiere decir que vamos a poder recibir esa misma información. Y al final, pues creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Cuéntanos un poquito, Eduardo, sobre esas investigaciones y Blanca, para que realmente podamos entender esa conexión y cómo conectarnos a esa parte tan auténtica. Es muy sencillo. Uno puede tomar la decisión de conectarse con lo que no es real, cercano, en nuestro entorno muy cercano, o tomar la decisión de conectarnos con aquello que entre comillas está dentro, pero lejano del universo, porque esto es un infinito, que es lo mejor que hay en el universo y es que es lo mejor que hay dentro de nosotros. Entonces, generalmente nosotros nos conectamos es con nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nos conectamos con las limitaciones en los otros, con lo negativo en los otros, olvidando que lo esencial y lo verdadero está en esa conexión que siempre va a ser positiva, nunca negativa, y que nos permitiría hacer una reconexión, un religarnos con algo superior, no desde el cerebro, no desde la razón, sino desde la corazón, desde el corazón, en el asiento del amor, para poder hacer una, digamos, conexión de vida que nos dé sentido a esta existencia. Esto es lo interesante de todo esto, la capacidad que puede tener y puede llegar ahora mismo el ser humano, y aquí es donde se abre un nuevo paradigma, de conectarnos directamente con la fuente de una forma natural y que esa información nos llegue directa sin tener que pasar por toda la información que nos cuentan, nos dicen y nos conectamos en el día a día. Es una conexión directa con esa molécula, esa primera conciencia, esa molécula a la cual todos somos partes y todos estamos conectados. Y es lo que realmente hemos olvidado hacer. Eh, el código molecular, también si nos vamos a una parte, eh, vamos a la ciencia de lo me cuesta pronunciarlo, infinitesimal. Cuéntanos, contarnos esto, que es que esto me trae loca. Mira, es muy interesante porque generalmente no nos damos cuenta que al final somos esencialmente energía. Cuando Ujú. hacemos una consideración filosófica que se llama ontológica, y es, tiene frente a ti una mesa de madera, y la pregunta que uno hace a los alumnos es, ¿qué es la mesa?
algunos hablan de la mesa como función, etcétera. ¿Qué es la mesa? Se habla de la estructura. Entonces, la mesa está hecha de madera. ¿Qué es la madera? La madera tiene células y fibras. Muy bien. Las células. ¿Cómo están constituidas las células? No, están constituidas por organelas. Muy bien. ¿Y las organelas cómo están constituidas? Por moléculas. ¿Y las moléculas por qué están constituidas? Por átomos. Es decir, que al final somos energía. Pero además, hay una pregunta muy interesante. Hay unos principios que establecen más o menos en la física. Nosotros acudimos siempre a la física, sobre todo la cuántica, para poder intentar explicar esto que estamos viendo como fenómenos en la medicina que hacemos. Encontramos que hay un número que se llama eh, que a la 7 a la 10 a la 23, es decir, se llama un número de Avogadro. El número de Avogadro es un número que se usa mucho en homeopatía para determinar que después de ese número no hay presencia de átomos de la molécula original en un agua, por ejemplo, que se ha ido disolviendo y no queda sino solamente energía. Pero el tema aquí interesante es que los seres humanos tenemos 7 por 10 a la menos 36, más o menos, átomos presentes en nosotros. Salte inmediatamente una conclusión. Somos energía. Matemáticamente lo somos. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que somos más que este cuerpo. Este cuerpo es un vehículo. Nosotros vivimos una experiencia, somos unos seres espirituales que vivimos en un vehículo material transitorio y que lo perenne, lo que realmente viene y va, que se baja del vehículo o taxi, sigue, se monta en otro, es aquello que es superior a nosotros y con lo cual es poco nos conectamos. Porque si nos conectamos con eso realmente presente en nosotros, no el sistema de creencias negativo que hemos construido, lo que muestras como palabras, como pensamientos, como hechos, como obras, son siempre de armonía, siempre de amor. Por eso no fue casual que encontraras una mosca que se posara sobre tu libro, porque definitivamente eso es lo que nos quiere recordar y ese es el mensaje que intentamos explicar todo de lo que vemos y la materia, pero que definitivamente somos energía y esa energía termina construyendo lo que es la materia como tal. Entonces, esta mosca viva te dice, mira, sí, es verdad, si a mí me disecan y me dividen todas mis partes y han dicho, ok, patitas, alitas, ojos, tal, pero luego me vuelven a unir, nunca vuelvo a ser la misma porque me falta esa energía que me da vida y que me anima. Entonces, lo que decía Eduardo, al final la física cuántica lo que nos dice es que definitivamente todas nuestras percepciones, nuestras creencias pueden influir en todo lo que nosotros experimentamos día a día. Finalmente tú decides con qué te quieres conectar. De hecho, tus pensamientos y tus creencias generan tu realidad. Así que si piensas negativo, tendrás negatividad a tu alrededor y en ti. Si piensas en positivo, entendido como un pensamiento que nace desde el amor, no es el simple pensamiento lógico, entonces el mundo cambia. El mundo cambia cuando tú cambias. En esta parte, en la búsqueda, hay una parte en el libro que habláis sobre la búsqueda de comprender la esencia de la mente humana y de alguna forma os surge la idea de concebirla como el órgano o cuerpo en sí misma. ¿Cómo es esto para que realmente lo podamos entender y lo podamos llevar a cabo? Una de las cosas que uno siempre ha considerado en las escuelas de conocimiento, aunque la psicología es, digamos que una ciencia reciente, entre comillas, entre muchas, es que la mente no está sometida a leyes, que no existe unas normas, reglas, conductas o principios que regulen o normen la conducta humana. Con la pregunta de ¿qué tal si no fuera así?
¿Qué tal si nosotros estuviéramos realmente sometidos a leyes en nuestra mente habitual? Hicimos investigación y fue motivo de una anterior entrevista contigo sobre el libro del Código de las Formas, que hicimos durante más de 20 años la investigación con mediciones antropométricas, biométricas, fotoscópicas en más de 9.000 pacientes sobre correlacionar lo que correspondería como a unas características psicológicas o psicotipos con los formos corporales y con enfermedades orgánicas. Eso lo hicimos simplemente con un trabajo para construir el modelo explicativo que tú encuentras en el libro. Y es que la mente humana habitual está sometida a leyes. Por lo tanto, el ser humano habitual es un ser humano automático dormido. Por eso somos tan manipulables en lo individual y más aún en lo social. Como tú bien lo dices, somos ovejas o abejas. ¿De dónde? Usualmente somos ovejas, porque actuamos completamente automatizados, creyendo que tenemos pensamiento propio y decisiones propias. Cuando reconocemos eso, es un hecho como un planteamiento hipotético claro dentro de la ciencia, porque eso es un planteamiento relativamente nuevo, el que hacemos después de 20 años de investigación, es claro para nosotros y lo charlamos alguna vez a través de la forma física y sin conocerte, describimos tus características psicológicas, emocionales, conductuales, físicas y tendencia a enfermedades y también fortalezas orgánicas. Por eso, esencialmente es que nosotros establecimos el modelo hipotético explicativo de por qué la mente puede ser un, entre comillas, órgano o cuerpo definido, definible, con limitaciones o límites, entre comillas, en el plano de la energía humana habitual. No hablamos de otras formas de energía o de esa esencia que llevamos dentro, que no es lo humano habitual. Esa es la extraordinaria, lo esencial de nosotros. Eso está sometido a otros niveles de leyes y otros niveles de comprensión. Pero la humana, que está muy, digamos, relacionada con nuestro cerebro, en la parte orgánica, esa conducta sí está sometida a leyes desde nuestra conclusión después de 20 años de trabajo orgánico, organizado y publicado ya en libros y en artículos. Y aquella que hace parte de tu esencia, definitivamente, cuando estás conectado desde allí, esa no enferma. La esencia nunca enferma, enferma de ir para abajo, desde nuestro destino, que viene a tener, digamos, altas cuotas de aprendizaje, y desde nuestro alter ego, de lo esencial que llevamos dentro, que es nuestro cerebro, que es nuestro cochero. Siempre ponemos el ejemplo platónico del cochero, caballo y carruaje, donde hablamos que el cochero, el que tiene conocimientos y mente, entre comillas, es quien dirige el taxi, dirige el vehículo, pero no es el pasajero. El taxi, el vehículo se hizo para el pasajero, que como tal es pasajero en ese vehículo. Por eso este vehículo, digamos que termina. Cuando termina el viaje, el pasajero se baja y digamos que el taxi entra al taller a ser aniquilado y reciclado en sus partes. Por eso nosotros lo que planteamos siempre lo planteamos no solamente desde la hipótesis o de la especulación simple. Hemos intentado durante tantos años encontrar una explicación lógica y razonable porque lo que vemos en nuestra experiencia como médicos y curaciones milagrosas, como la de la doctora Blanca, tiene explicación. Tenía que tener explicación. Y obviamente cuando llegamos a este punto comenzamos a plantear las bases del modelo explicativo posible de cómo incluso todas las formas de medicina se convierten en una sola medicina. Y en particular, siempre decimos que medicina solamente hay una y es la que el paciente necesita. A veces un abrazo es la mejor medicina para un paciente. Entonces, eso es lo que hemos trabajado todos estos años. Mira, esto que acaba de decir Eduardo es poderoso porque
recuerdo yo muy bien que en este periodo de pandemia, en donde vivimos de cerca muchos el miedo. Bueno, después de eso yo dije, me prometo no actuar más desde el miedo con esto, o sea, voy a estudiar, a aprender y a todo, pero porque quiero ayudar a la gente, pero no porque sienta miedo, porque quiero decirte que lo sentí al principio de, ¿y qué voy a hacer yo ahora con los pacientes si lo que yo estoy viendo son unas noticias fatales? Y esto cuando llegue a Colombia, ¿qué voy a hacer si yo veo que todo el mundo le ponen el protocolo y no sale adelante? Pero bueno, un paciente que llegó a la consulta joven, con su mamá, y este joven llegó con toda la sintomatología del COVID y estaba muy mal. Pero la mujer y el chico decían, no voy a ir a una UCI porque no voy a salir. Pues lo que se veía era que el que iba pues no salía y no regresaba a casa y los familiares a veces no tenían la posibilidad de tener el cuerpo porque pues finalmente algunos entregaban cenizas, en fin, era una situación difícil. Y ese paciente estaba muy malo, lo llevaron y dijeron, bueno, hay que hacer algo por él. Y lo primero que hicimos por él fue decirle que se tranquilizara. Ellos tenían siempre miedo de hacernos daño, de enfermarnos a nosotros. Y lo primero que hacíamos era abrazarlos, decirles que estuvieran tranquilos, que para poder trabajar necesitábamos que estuvieran tranquilos, que íbamos a hacer todo lo posible y lo científicamente y médicamente posible para poder ayudarlos. Y bueno, ese paciente afortunadamente mejoró sus condiciones completas, medidas por laboratorio y demás, y salió adelante. Pero te quiero decir que ese paciente iba con tanto miedo y llegaba y encontraba un espacio de tranquilidad y de paz. Y eso nos ayudaba enormemente para poder hacer que ellos se pudieran curar, creer en el proceso. Es que de hecho tuvimos la fortuna de muy rápidamente encontrar la solución al tema del COVID, del SARS-CoV-2, y nosotros sabíamos que estábamos protegidos. Entonces estábamos muy protegidos, por eso la gente se asombraba que llegaba al consultorio y encontraba abrazos todo el tiempo y contacto físico. Cuando en un edificio de 280 especialistas, que es el nuestro, en ese momento habíamos 3 o 4 trabajando y una de ellas con escafandra parecía una astronauta, ¿no? Nosotros íbamos así, simple, desprevenidos, porque entendimos muy claramente, las soluciones son muy sencillas en la parte de salud. Entendemos qué es la salud, entendemos qué produce la enfermedad, porque lo entendemos y lo practicamos, pues digamos que muchos de los miedos habituales que tienen los pacientes normales, nosotros al comprenderlo, pues ya no tememos a la enfermedad, porque sabemos que siempre hay una solución para ella. Las diferentes formas de energía, porque al final somos energía, todo es energía, y cuando la energía está intencionada hacia algo es cuando se genera la materia, ¿no? E incluso eso podríamos llevarlo al campo de la realidad actual. Estamos creando actualmente lo que estamos viviendo en este mundo porque hay una cantidad de información que nosotros asimilamos y esa información, lógicamente, la llevamos desde el miedo, se crea la energía y se crea la materia, que es lo que vivimos a día de hoy. Con un mundo donde la información fuera diferente, las intenciones fueran diferentes y el ser humano conectara con una esencia, con su propia esencia, su propia alma, y esa conexión a esa fuente, a esa molécula primigenia donde todos procedemos, con esa información directa y real, no estaríamos hablando del mundo en el que vivimos, no estaríamos hablando de ciertas cosas que pasan a día de hoy. Todo lo que conocemos sería totalmente diferente, estaríamos hablando de un nuevo mundo, un mundo que no existe a día de hoy para los ojos de la gran mayoría, pero que sí se puede crear
dentro del sinfín de posibilidades que crea la creación de la propia energía. Las diferentes formas de energía en un ser humano. ¿Cuántas utilizamos realmente y cuántas hay? Esencialmente nos centramos mucho en las más densas, que son las más moleculares, por así decirlo. Incluso en la medicina convencional nos centramos en ello y nos olvidamos de las superiores, que son las que comandan todo el proceso. Cuando nosotros nos conectamos con energías superiores, esas energías superiores siempre son armonizantes, ordenantes. La enfermedad es desorden, es un desorden a nivel orgánico y estas energías propician el orden incluso en lo molecular. Cuando entendemos que la información viene del universo y que se expresa a nivel molecular y que utiliza las diversas formas de energía como formas de traducción de esa información en la forma, hay una idea o propósito, un mensaje presente en cada una de esas estructuras. La molécula en sí misma y su estructura formal de la forma tiene una información. Un cuadrado tiene información, un redondo tiene información. Inmediatamente sabes para qué sirve, para Su qué puede ser función. útil en su funcionalidad. Por eso nosotros planteamos que la medicina del siglo XXI realmente es una medicina de comunicación cuántica. Es decir, realmente lo que nosotros vemos expresado en la forma, en la molécula, en el tejido, en el cuerpo, simplemente es la expresión de un desorden que usualmente viene de arriba. Claro, si tú eres santa y te desnudas y por santa que seas, te bajan desnuda en el polo norte, tu molécula y tu parte física se va a afectar y eres santa, evidentemente. Mas en la cotidianidad, la inmensa mayoría de enfermedades que nosotros vemos tienen una base de conexión con nuestro sistema de pensamientos o de creencias, olvidando que las creencias son factores usualmente limitantes que nos limitan mental y emocional y espiritualmente para una conexión superior. Parte del trabajo entonces es trascender nuestra limitación de la mente para encontrar nuevas formas de conectarnos con una información que ya está presente en nosotros, pero que nosotros no decodificamos, no entendemos, no escuchamos, la desoímos. Sí, y definitivamente hay que recordar que también somos seres emocionales, que es lo que nos mueve a hacer las cosas, las emociones, y que cuando a ti te dan un diagnóstico de una enfermedad, definitivamente tú, como dices, puedes pasar por directo a aceptarlo y fluir o pasas por situaciones como las que yo pasé y la que pasan la mayoría de los pacientes que nos cuentan. Y cuando habitualmente la manera de resolver los conflictos, las situaciones que se te presentan, em, cómo fluyes en la vida, desde la ira, desde la vergüenza, desde el miedo, que digamos el miedo es, digamos que es esa energía sombría, pero inmensamente poderosa, que puede llegarte a paralizar, te puede llegar a generar muchas dudas, a limitar. Entonces, definitivamente, si tú estás vibrando en ese tipo de frecuencias, si estás resonando en ese tipo de frecuencias, todo eso es lo que tus células y tus moléculas están teniendo como información y desoyes todo ese tipo de emociones y vibraciones y frecuencias que pueden volver a armonizar tus células, pues el camino no se encuentra. En el momento en que tú tomas la decisión, aceptas el proceso, empiezas a aprender del proceso, ves la vida con alegría, encuentras paz, te conectas desde el amor, que es la otra energía totalmente contraria, definitivamente ahí es donde puedes empezar a expresar
la luz que hay en, digamos, en cada persona, en cada individuo. Entonces, sí que usamos mucho, de pronto de una manera no tan útil, la parte de no solamente esta energía de la parte del cuerpo molecular, tenemos toda la parte que nos anima, que es la parte electromagnética, pero también tenemos la parte de las emociones, que ya sabemos que si no las utilizamos de una manera inteligente, pues es desarmonizante. En cambio, que si la decisión es conectarme con lo que realmente es útil, es totalmente armonizante. Y la parte mental, que pues por nuestro sistema de creencias muchas veces estamos limitados, bloqueados, y que a veces toca, como le decía Eduardo, y a muchos de nuestros pacientes, era con muchas situaciones en mi vida he tenido que desaprender para volver a aprender. Y aprender con alegría y con tranquilidad. Y cuando cambiamos, digamos, todos esos paradigmas por, digamos, una nueva forma de ver la vida, de vivir la vida, ahí estamos utilizando todos esos niveles de energía a favor de nosotros mismos y de los demás. La magia de la energía electromagnética, que es lo que quería tocar y has mencionado ahora, Blanca. ¿Cómo sucede esa magia y cómo podemos implementarla? Es muy sencillo. Siempre colocamos cuando hacemos los cursos ejemplos muy, claro, comparando cómo los humanos diseñamos y hacemos las cosas a cómo las hace el universo. Entonces le decimos, mire, tenemos un equipo, por ejemplo, un computador que no tiene batería, simplemente tiene un equipo que depende de la energía eléctrica para poder funcionar. Y funciona a través de un cable, ¿correcto? O sea, a través de ese cable llega una energía que le da vida a ese computador. El cable transmite una energía que viene desde la central de energía del barrio, donde se produce la energía que llega a ese computador. Si yo tengo al lado mío un cadáver de un ser humano que murió hace media hora, ese cadáver tiene materia, tiene órganos, tiene células organizadas como las que tengo yo, pero ese ser humano, ese cadáver, no tiene vida en el sentido ordinario de la palabra. Se requiere una energía, algo que motive, que mueva, que le dé vida a esa materia. La energía electromagnética es la que de forma inmediata da vida a la materia. Inmediatamente está la comunicación cuántica superior, pero la inmediata a nivel molecular es la electromagnética. Por eso llamamos a la medicina que hacemos práctica electromolecular. Entonces, la idea es que si yo desconecto el aparato, el equipo deja de funcionar. La energía electromagnética en nosotros es como un cableado también. Digamos que ese cableado viene de el sol para empezar. El sol nos provee de la energía electromagnética primaria para los seres vivos en la Tierra. Nos olvidamos de eso. Hasta los indígenas lo tienen más claro que nosotros. Cuando desconectamos el sol, que el sol muera, evidentemente lo vivo muere, porque no tenemos la energía primaria para movernos. Es como desconectarnos. Cuando morimos nosotros en forma individual, si ustedes miran, hacen el símil, así sea como una película chiquita, para entenderlo, es como si yo fuera el equipo que me desconectaran, ¿no? Inmediatamente. Entonces, la energía electromagnética es la energía más densa de lo sutil que nos conecta desde las moléculas inferiores a lo superior. Ese es el punto de contacto que nos permite que nuestra materia cobre vida. Y lo que le da sentido a esa materia son la información que viene del universo, que pasa por diversos estados de energía y que llega en la energía electromagnética a conectarse directamente con la materia. Y hay muchos pacientes
que, digamos, llega a un estado de pronto mental y emocional tan comprometido que a pesar de que tengamos una energía electromolecular que le está generando vida en ese momento y que muchas veces con los equipos hemos podido medir con los pacientes, es decir, está muy bajita, pero aún el paciente está ahí, está vivo, toman la decisión de desconectarse de su sentido de vida. Y son los que dicen, mira, yo esta tarea, esta lucha, esta batalla no la voy a dar y deciden irse. ¿Cuál es la energía más sutil? Porque estamos hablando de la energía electromagnética. Es la que, de alguna forma, genera esa materia o realmente hace que la materia cobre vida, ¿no? ¿Y cuál es la energía más sutil a la que podemos acceder de forma voluntaria para poder tener esa conexión directa y cada vez seamos mucho más ágiles en conectarnos directamente con la molécula principal a la que somos y todos pertenecemos y que la información nos llegue directa? ¿Qué habéis Es, detectado en esa energía? es la esencia que hay dentro de nosotros, presente siempre el pasajero dentro del ejemplo del vehículo. El pasajero es lo esencial, es lo verdadero en nosotros. Lo demás son construcciones realmente pasajeras. El pasajero es pasajero en la estructura del vehículo, pero es perenne como energía. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el trabajo entonces? El trabajo es reconectarnos con ese pasajero, con esa esencia. Cuando el pasajero se monta en el taxi, el pasajero le da órdenes al cochero o al chofer para que lo lleve a un destino. Para eso se monta el pasajero. Y el chofer está al servicio del pasajero. Pero como el chofer, en este caso nosotros, en nuestra mente habitual, tenemos la información, conocimiento, somos los doctores en cuanto a qué información tenemos en la cabeza, consideramos que con esa información vamos a tomar decisiones propias. Y nos olvidamos que hay una fuente interna, un pasajero interno, que es quien debe guiarnos. ¿En dónde reconocemos esa información? En los pensamientos. Evidentemente los pensamientos están. El trabajo es diferenciar lo superior de lo inferior. En los sentimientos, en lo que sentimos. Muchas veces sentimos algo que nos previene de algo y no lo hacemos, no paramos, continuamos con nuestra mente habitual negativa. En lo que hacemos, están presentes siempre en los hechos. Podemos verificar objetivamente la presencia de lo superior armónico en lo que se ve como resultado final. Entonces, cuando nosotros escuchamos a esa esencia es, digamos, una luz, digamos, para jugarlo un poquito al... Imagínate un video donde ese pasajero es un ser de luz que ilumina y que ilumina sobre el pasajero para que el pasajero sea el que traduzca, intermedie esa información que recibe del pasajero. Pero el chofer no la entiende. El chofer recibe la información del pasajero, pero no la entiende, la desoye. Entonces, en vez de tomar una ruta, un destino, en el sentido que el pasajero indica, la toma para otro. Aparecen las experiencias de la vida, las piedras del camino, que obligan a parar, revisar y retomar caminos. Bueno, Para, si lo quieres de esa manera, si lo pero entiendes. claro, porque cuando definitivamente tú no dejas que tu esencia, porque todos tenemos esa esencia que es perfecta, que es sana, eh, y lo que queremos o hacemos o no escuchamos, no nos conectamos con eso que somos realmente y nos mostramos desde el ego. Entonces, en ese punto, yo siempre digo, mira, esta persona no es que sea mala o no actúa de esta forma porque esta persona está dejando que su ego vaya más rápido y la esencia se quedó allá atrás. Entonces, lo primero que muestra es el ego, pero la esencia ahí viene.
Entonces, cuando yo me conecto realmente con lo que yo soy, con mi misión, con mi propósito, con lo que yo vine designado para poder tener una misión, una función en esta vida, todo fluye. La idea es un poco también es muy pretencioso intentar llegar a lo superior por nosotros mismos y solo por nosotros mismos. Siempre requerimos una, entre comillas, gracia superior o gracia divina, donde desde la humildad reconocemos la presencia a la cual debemos nuestra existencia y a la cual nos debemos como expresión de vida, lo cual hace que no solamente tu trabajo, el trabajo habitualmente de reconectarnos desde el yoga, la meditación, de la oración simple, nosotros vamos a llegar a algo superior por nosotros solos. No, la gracia es definitiva. Lo que viene de arriba, cuando tocamos las puertas y pedimos que se nos abra, si la gracia lo permite, llegamos. Desde nuestra humildad reconocemos esa opción. Por eso el trabajo de llegar hacia lo superior atraviesa un camino psicoespiritual, atraviesa lo psicológico habitual, para aprender a reconocer quiénes somos, para qué estamos. Somos un vehículo de tierra, somos avión, somos buque. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra función en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Es fácil reconocerlo. Lo superior Dios, nosotros llamamos a esto Dios, pues ha sido perfecto. Es perfecto y lo vemos permanentemente. Por eso nosotros fluimos siempre, hoy, cada vez más, desde la humildad de reconocer que somos apenas un átomo del universo de lo que es Dios realmente. No somos dioses, somos la representación de un Dios que no es igual. Y fíjate que es algo súper interesante para hablarlo así muy práctico en el campo de la salud, que es donde nosotros siempre estamos presentes, y es que es importante tener en cuenta que todas las condiciones no son iguales. No podemos hablar de lo mismo en una patología, hipertensión, que decir otro tipo de patología llamado cáncer o demás. Y en todos los pacientes no se presenta de igual manera. Pero tú dices, bueno, si el doctor acaba de decir que esto necesita una gracia divina, y entonces yo cómo hago para acceder a esa gracia divina, porque yo también, o sea, quiero conectarme con esa esencia, con ese propósito y también sanar. Y claro que sí lo puedes hacer. Por lo menos puedes empezar diariamente con lo que es practicar la atención plena. ¿Cuántas veces estamos comiendo mirando el móvil? Ni siquiera sabes a qué sabe lo que te comiste. Es más, terminas y dices, ah, terminé, y ni te diste cuenta. Entonces, esas prácticas sencillas como atención plena, entender que si vives en un entorno más natural va a ser mucho mejor a que si vives de pronto rodeado de muchos edificios y mucha contaminación. Bueno, que es que no están contaminados por todos lados, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí el estar más cerca de la naturaleza, de contemplar, eso ayuda mucho. O sea, empieza por ese camino. Una alimentación totalmente consciente, no solamente que sean, digamos, alimentos útiles, sino que también cómo me conecto yo con eso, qué color tienen, a qué sabe, qué textura siento cuando lo como, en fin, siento que me hace bienestar. Todo eso es importante dentro de lo más básico que es alimentarse. Pero no solamente tenemos ese tipo de alimentos, también tenemos el tema de los pensamientos. Entonces, digamos, ¿es posible para ti empezar a cambiar esos patrones de pensamiento para unos que sean mucho más útiles? Entonces, sí que podemos hacer todos ese caminito para poder tener esa gracia de la que habla el doctor, para poder conectarte con eso real y esencial en ti. También lo puedes hacer a través de la oración, pero también lo puedes hacer a través de la meditación. Entonces, sí se puede y existe un camino. De hecho, dentro del libro hay algunas cosas que pues, queremos compartir con las personas de cómo hacer ese camino, también para poder
trascender muchas cosas y poder sanar. En ese estado de presencia que estás contando y que al final es maravilloso porque cuando te desconectas de la información externa, yo lo he hecho, lógicamente, y conectarse con uno mismo es maravilloso porque encuentras un mundo de posibilidades y encuentras algo que muchas veces olvidamos, que es lo pleno y lo sencillo, ¿no? No necesito nada porque ya lo tengo todo. Y en ese estado de ser y de presencia, muy interesante, donde te desconectas de toda la información externa y dejas que tu corazón guíe y tome el mando a tu cerebro, ¿no? Y que al final, pues el cerebro está para unos procesos, el corazón está para otros, pero el sentir y esa parte donde te reconectas con todo tu cuerpo y toda tu esencia en sí y empiezas a percibir todo lo que te rodea en el mundo, pues empiezas a ver ciertos aspectos muy interesantes. Dentro de esos, lógicamente, hay muchos que vosotros también expresáis dentro del libro. ¿Y cuál es la parte más interesante que vosotros recalcaríais de este libro, El Código Molecular? Eduardo y Blanca. Esencialmente es una invitación a reconocer al final, a través de viajar por el conocimiento, a conocerte a ti mismo, a entender que la enfermedad al final es desorden y que tú puedes empoderarte de autosanarte. Evidentemente requerimos algunas veces el apoyo del médico instruido para apoyarnos en ese logro, pero el proceso empieza con la decisión de hacerlo, con la decisión de sanarnos. La doctora Blanca se curó porque empezó esa curación desde su decisión de curarse. Cuando un paciente con cáncer o incurables decide curarse, con decisión verdadera, no con una decisión mental, sino con una energía que viene desde el corazón, una fuerza interior, se cura. A pesar del médico, digo yo, se cura. Sí, eso es importante. Yo realmente le diría a cada una de las personas que hoy nos puede escuchar a través de ti, y yo sé que más adelante lo van a seguir viendo muchas más personas, es que definitivamente cada uno de nosotros tiene todo ese potencial para poder transformar tu vida. Que como les decía antes, cada emoción, cada pensamiento, cada decisión, cada acción que tú tengas cuenta. Con lo cual, empieza por hablarte bien, por tratarte bien, por decidir no quedarte bajo la frecuencia, las vibraciones y las emociones que nos imponen día a día con la información, o como digo yo, la desinformación, que no te conectes con ese tipo de información que te llena de miedo, que te llena de ansiedad, que te saca de lo que realmente viniste a hacer, que cuando tú estás conectado con eso, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay enfermedad. Entonces, empieza a tratarte bien, come mejor, entender que no eres víctima de tus genes, que hay algo que se sobrepone a los genes y eso tiene que ver con tu alimentación, eso tiene que ver con tu actividad física, eso tiene que ver en que decidas dormir mejor, eso tiene que ver en que decidas llevarte el otro input de manera saludable y es tus pensamientos. Entonces, digamos que este espacio es maravilloso para nosotros para poder decirles que el camino está, que existe, que yo definitivamente no tendría que hacer una carrera de ingeniería para poder tener un resultado que yo quiera tener sobre esa área, que puedo llegar y decir, mira, tal persona, tú que eres ingeniero, por favor, ilústrame tal. Es decir, no tenemos que caminar lo que sabemos que no funciona, empecemos a tomar la decisión de irnos por lo que realmente funciona.
Siempre le digo a las personas cuando vienen a la consulta es, por favor, coloca bloqueos energéticos, limitantes energéticas, porque a veces eh, permitimos que a nosotros llegue todo tipo de energía y yo digo, mira que hasta el correo electrónico hace sus bloqueos, te manda uno de los que debes leer y otros te los manda a los spam. Entonces, como, ¿por qué tú tampoco puedes decir, mira, si esta persona, que ahora llamamos tóxica, pero esta persona que siempre viene pesimista, que no es optimista frente a las situaciones que pasan en la vida, que tú muchas veces no puedes tener el control de lo que te pasa, pero sí tienes el control de ver la forma en lo que te pasa. O sea, si tú puedes ver, esto ya me sucedió, ahora, ¿cómo lo veo? Eso sí puedes tener tú todo el control. Entonces, simplemente tomando la elección de decidir por utilizar todas estas herramientas para sobreponerte a tus genes, para poder generar bienestar de ti, para poder empoderarte y que no decidan por ti. Bueno, ha valido todo el tiempo que hemos estado aquí sentados contigo y sé que eres un canal importantísimo para la humanidad. Muchas Esta gracias. es la parte epigenética a la que te has adentrado, Blanca, y dentro de la parte epigenética que te has adentrado, ¿cuál sería la parte que tendríamos que tener más en cuenta de todo nuestro entorno y todo lo que nos rodea? ¿Qué un ser humano, qué es lo primero que tendría que cambiar a nivel epigenético para que realmente empiece un proceso de cambio en sí mismo? Mira, todo De todas las partes que pueden abarcar esa epigenética, ya sean personas de tu entorno, ya sea el entorno en sí, ya sean los procesos de hábitos que tengas cada día. ¿Qué es lo más importante que tú has visto y el primer cambio que tendría que dar un ser humano a nivel epigenético? todo es importante, como lo has dicho. Nosotros desde la medicina electromolecular siempre lo basamos en 5 pilares fundamentales. Nunca olvidamos lo convencional, que es importante para hacer los seguimientos y muchas herramientas que utilizamos de allí. Tenemos una parte metabólica que debemos restaurar y, digamos, armonizar. Tenemos un componente importante que es la parte inmunológica y quedan otros dos. Y los he dejado al final por algo especial. Tenemos un pilar que es la parte emocional, entonces sí, cuidar la parte emocional, cuidar nuestros pensamientos, eso es fundamental, pero al que yo le doy un poco más de fuerza y más que de fuerza, de poder, porque la fuerza puede ser, bueno, muchas cosas que se lideran desde la fuerza son lideradas por miedo, pero desde el poder son totalmente diferentes. Cuando tú haces un cambio profundo y sustancial en tu alimentación, tienes el 60% del tratamiento ya resuelto. Te estoy hablando del 60%, eso, o sea que es una herramienta bastante Poderoso. poderosa para poder tener en cuenta dentro de mis herramientas de la epigenética para poder, digamos, caminar en esta transición de estar enfermo a restaurar tu sanidad. Es muy, muy fácil, querida Gina, reconocer cuando estás enfermo. Porque cuando estás sano, tú como que no dices, ay, mira qué bien que respiro, o mira qué bien que camino, o mira, tengo las dos manos, estoy enterito. No, no, no es fácil. Cuando estás enfermo dices, ay, cómo me duele esto, en fin. Y solo cuando pasas por un proceso de estos te das cuenta realmente el valor de la sanidad. Entonces, si queremos restaurar nuestro estado de sanidad, una de las herramientas a las cuales yo le doy mucho poder y así medido, 60% la nutrición, la alimentación. Es cierto porque cuando yo me adentré en el mundo de la nutrición y empecé a tomar nutrición celular, sí que se dio un cambio de conciencia, sí que se dio un cambio energético y un cambio de frecuencia. Y eso me ayudó muchísimo a percibir mejor y a generar cambios mucho más rápido, ¿no? Con lo cual es muy importante la nutrición. Por eso también se hace mucho hincapié en qué se pone en nuestros alimentos, qué se pone en nuestra agua, qué tipo de tóxicos a los que estamos
constantemente envueltos. ¿Por qué se modifica constantemente la fruta, la verdura, toda esa parte que realmente están tratando de forma directa y que luego nosotros ingerimos? También es algo a tener en cuenta y es muy importante. Base a esto, vamos a pedir que vayan y lean vuestro libro, lógicamente. Entonces, ¿dónde os pueden encontrar? Lógicamente también, doctor Insignares está en la revista digital, El Enjambre es columnista de nuestra revista, cada mes aporta un artículo maravilloso y nos cuenta un cuento, una historia para que sea mucho más sencillo entenderle. Al final, desde niños, sabemos que nuestros abuelos, nuestros padres nos contaban los cuentos y era como si eso se nos quedara, se nos adentrara y entendiéramos mucho mejor los conceptos de la vida, ¿no? Y ahí nos lo muestra en un cuento, no solamente en un artículo, sino un cuento que desvela y nos ayuda a conectar con la información que estamos recibiendo, con lo cual es mucho más fácil. ¿Dónde os pueden encontrar y dónde estáis? Y contarnos un poquito. Esencialmente lo pueden encontrar en www.doctorinsignaresbolano.com. Allí está la landing page del libro del código molecular. A partir del viernes o del sábado estará la landing page, porque el libro sale al público en general y a la venta, estamos en preventa, sale ahora en julio, a la primera semana de julio. Entonces estamos ya en el lanzamiento final del libro. Está editado y ejemplares físicos en Europa y también en América. Hay edición en América también. Viene ahora en alemán. Esperamos en un futuro corto tenerlo también en inglés. Aparte de los otros libros que ya vienen en camino y están hechos. Están en prensa también, para efecto de seguir aportando a esta nueva medicina que hemos estado construyendo, que permite todo lo que ustedes ven en redes, lo que escuchan de la antigua ciencias, entre comillas, esotéricas, que son realmente científicas, muchas de ellas, las unimos para producir entonces una nueva medicina, una nueva forma de abordar la medicina, que incluye lo convencional, sin ninguna duda, y que además suma todas, digamos, casi que todas las otras formas alternativas de medicina en una sola unidad, totalmente congruente. Por eso construimos un modelo que hemos puesto a prueba durante más de 20 años y que creemos que podría ser muy útil para ver hacia el futuro una forma diferente de curarse al paciente. Empezando por la alimentación. Nosotros tenemos una pirámide terapéutica donde la base de la pirámide la ponemos en rojo y la base es cambiar el input. El input es lo que ingresa al cuerpo. Y lo que ingresa al cuerpo esencialmente es lo molecular con los alimentos. Y la gente no quiere cambiarlo. No quiere sacrificar el placer de la salud por el placer del alimento. Entonces, con mucha frecuencia, y sobre todo en esta época, de las últimas 2 o 3 generaciones, ha habido una degeneración a nivel genómico, habida cuenta de la toxicidad inmensa de los alimentos. Entonces, por eso tenemos que cambiar. Es un tema lógico. Si hay una degeneración genómica, habida cuenta de la toxicidad alimentaria de las últimas 2 o 3 generaciones, para poder recuperar lo que hemos perdido requerimos de al menos 2 generaciones, con cambios dietéticos. La base del tratamiento es la dieta, y lo hemos verificado con investigaciones en el transcurso de los últimos 30 años, con casuística muy clara y muy sustentada, que nos permite afirmar con certeza y con hechos que la alimentación es crítica, muy crítica en la curación de la inmensa mayoría de enfermedades crónicas, degenerativas y cáncer. Y bueno, estos espacios son maravillosos, Gina, porque aquí tú vas creando esta comunidad que, digamos, dice, bueno, yo de pronto donde vivo no tengo el espacio para tener una huerta y tener, digamos, mejor fuente de alimentación, pero conozco de alguien que sí tiene, que es totalmente orgánico, que, digamos, tiene, digamos, los animales en caso de que
la persona no quiera ser vegana ni vegetariana, sino que tenga una dieta mixta, pero de pronto lo que más aconsejamos es que sea un poco más basada en plantas, aunque eso no quiere decir que no puedas consumir proteína de origen animal, pero entonces búscate esa granja en donde no están sometidos los animales a hormonas, antibióticos, a una cantidad de toxinas, que el animal en sí no es malo, lo malo es toda esa industrialización sobre ese animal que cuando llega a ti definitivamente reacciona con tu cuerpo y se convierte en una toxina. Entonces, estas comunidades nos permiten estar cerca de personas que tienen ese grado de conciencia y que también sirven desde lo que hacen en ofrecer, digamos, ese tipo de alimentos que definitivamente van a ser mucho más saludables, mucho más útiles para pues todas las personas que queramos tener este tipo de caminos. También hay mucha información sobre toda la parte de el uso de productos cosméticos que de pronto son, digamos, no tan agresivos con nuestra salud. Entonces, eso es importante que nos estemos informando para poder mejorar nuestra, digamos, tener una mejor versión que la actual. Entonces, esto es fundamental. Y yo le digo a Eduardo y a cada uno de ustedes que nos están escuchando que muchas veces muchas personas no cambian, digamos, ese, como decía Eduardo, de pronto el placer del alimento por la salud. Y es que definitivamente muchas personas desconocen información. Entonces, al tener información, es posible que hagas ese clic. Pero muchas otras personas con la información no lo hacen de pronto porque tienen que ver que en ellos suceda algo que haga que sí o sí lo tengas que cambiar. Lo más importante es entender que cada uno tenemos nuestros momentos, que tu momento es el tuyo y no es el de otra persona, que a unas personas les cuesta un poco más que a otras, pero que si no desoigan este tipo de información que está basada en ciencia y de mi propia experiencia y la experiencia de muchos pacientes que tenemos, que, que sí definitivamente, como les digo yo, cuando haces ejercicio se te nota y cuando no, también se te nota. Lo mismo pasa con la alimentación. Entonces, eh, genial estos espacios, Gina, porque aquí muchas personas pueden encontrar esa información que es totalmente útil, que está basada no en presión, coerción, miedo, terrorismo, sino en esa información que necesitas para no tener miedo. Totalmente. Y de hecho, muchos ya nos estamos adentrando en esos campos. Yo, por ejemplo, practico el ayuno y disfruto de ciertos alimentos que igual, pues yo cuando veo en el supermercado los carros de compra y que la comida es cara, claro que la comida es cara cuando te compras 5 bolsas de patatas, yogures azucarados, tortillas envasadas, cuando realmente 4 o 5 ingredientes que te aportan todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, los puedes implementar, los puedes comprar de gran calidad, eliminando el resto de productos. Pero claro, no queremos prescindir de esos alimentos que en ese momento son fáciles de llevar a la boca y al final pues no hay una preparación y ni realmente examinamos, ¿no?, el coste con el tiempo que nos puede aportar. Yo también estoy trabajando en el lanzamiento de un producto de cosmética 100% natural. Va a salir pronto en el mercado, estoy preparando su lanzamiento porque no confío en las marcas que hay en el mercado, donde todas las bases prácticamente son petróleo y donde la cantidad de químicos y tóxicos es enorme. Así que me he adentrado en una innovación, también una investigación a través de la extracción del aceite esencial puro de los brotes que surge de una planta naciendo y con todo su potencial en células madre y enzimático que te puede aportar en la piel, ¿no?, ya que es el órgano más grande y que realmente absorbemos muchísimos tóxicos a través de la piel. Base a eso, no sé si queréis terminar con alguna cosita
Y ha sido, bueno, llevamos 1 hora y 20, ha sido genial, maravilloso. Yo podría estar hablando con vosotros y seguir profundizando en estos temas porque me encantan y tengo muy pocas oportunidades de poder hablar en el día a día. Así que, para terminar, ¿qué es lo que diríais, qué es lo que lanzaríais el mensaje culminante a las personas que nos están escuchando hoy? Bien, primero agradecerte. Segundo, a cada una de las personas que se conectan, toman un tiempo para escucharnos. Tan comprometidos estamos en todo esto que no solamente estamos escribiendo libros, sino que hemos querido, eh, digamos, de alguna forma, dar a la comunidad que cuando una persona compre el libro, va a tener automáticamente unas indicaciones para poder tener acceso a un código y en ese código va a poder tener la posibilidad de ver un curso totalmente gratuito, o sea, por el mismo valor del libro, y es un curso que habla sobre desintoxicación post pandemia y post vacunas. Entonces, es una información también, también hecha con mucho cariño. Cada día vemos los efectos secundarios de las intoxicaciones. Ujú. Podemos como hablar mucho la cosa, pero ahí hay herramientas para poder ayudar también a desintoxicarte y también a sanar. Lo podemos hablar libremente porque no estamos en YouTube y Ah, esto es muy un bien. canal abierto donde no hay censura, por esto estamos en esta plataforma. Así que no se transmite en YouTube, podéis hablar Ok. directamente. Entonces, tenemos dentro del libro un curso de desintoxicación para poder, aquellos que decidieron en su momento, por la presión social, por desinformación, por miedo, a ponerse, pues ya sabemos lo que es, ese pinchazo experimental que hicieron con la humanidad, a desintoxicarse para poder limpiarse. Sí, el primer paso es no volverlo a hacer. Y Ajá, el sí, segundo importante. es tener en cuenta varias herramientas para que puedas desintoxicarte. Hay muchos estudios que incluso, em, bueno, que no han dejado avanzar, porque hasta ahí han llegado. Normalmente nos dijeron al principio que lo que te pusiste aquí en el deltoides se quedaba en el deltoides y no funcionó como lo que haces en la pega se queda en la pega, porque Ujú. definitivamente luego muchos estudios han podido demostrar que incluso hasta 170 días todavía tienes la acción de ese tipo de inoculaciones. Con lo cual, cada vez más vemos de manera creciente esas complicaciones en nuestros pacientes y eso nos motivó muchísimo a poder hacer ese curso que está allí grabadito para que las personas puedan acceder, verlo y, bueno, y repetirlo, en fin, y poder tomar nota de cómo tener algunas herramientas muy sencillas para poder ayudarse a desintoxicar. Y antes de despedirme, para que lo haga Eduardo, decir que si estás vibrando desde la frecuencia del amor, tienes todo el potencial de sanar, de crecer, de inspirar a otras personas y sobre todo de conectar, de eso que hablábamos. Yo puedo estar aquí, pero al mismo tiempo puedo estar conectando con el resto de la humanidad, así que es una decisión. Maravilloso. Y termino diciendo que la gran pandemia, pospandemia, es la depresión y la ansiedad. Es lo que tenemos en nuestra consulta permanentemente, aparte de cánceres y otras enfermedades. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque te manipularon con tu miedo. Tomaste decisiones con base en tu miedo. Tu miedo a enfermar o tu miedo a no vacunarte. De cualquier manera, el miedo signó la toma de decisiones que hoy cuestan muchas vidas. Entonces, la idea es, trabaja tu miedo, trabaja la comprensión, abre los ojos, mira lo que sucede a tu alrededor. Nosotros nos sorprendió muchísimo la pandemia, porque como médicos cirujanos que somos, trabajando en nuestro entorno durante tantos años, encontrar, digamos, situaciones que no corresponderían a la intencionalidad beneficente, es decir, benéfico para los pacientes, fue muy duro, porque no esperábamos eso, esperábamos
algo diferente. Por eso hay que enfrentar los miedos y hay que, por encima de esa resistencia interna a nuestro propio bienestar, hay que buscar el bienestar de la comunidad. Y por eso fue que tuvimos una historia de ser, como tú lo planteas al comienzo del video, un poco rebeldes, ¿no? Tocó sacar valentía de donde no teníamos para poder asumir y enfrentar todos los ataques que nos hicieron en la etapa de defender a los pacientes y a la gente de la pandemia. Porque es muy sencillo. Digamos que resolver y armonizarse es muy fácil. Es decidirlo y abrir los ojos a lo que el mundo te presenta. Lo primero que hicimos nosotros es desconectar la televisión, desconectarnos. A veces tendemos a ser mecánicos y tendemos a conectarnos con redes y con cosas de esas. Y hay que trabajarlo todo el tiempo en nosotros mismos. Desconectémonos de esas informaciones que nos desinforman y nos orientan hacia el miedo, hacia preocupación permanente, hacia ansiedad permanente. Es decir, la base de las enfermedades. Entonces, conectémonos con algo que nutre más, que nutre tu interior realmente. Y es pensamientos positivos, comida sana, pensamientos sanos, gente sana a tu alrededor, proyectos sanos. Y eso construirá en ti armonía y sanación. Totalmente. Ya sabéis que durante este mes que he estado desconectada del internet y de las redes, una frase me llegó muy fuerte que fue: si estamos conectados a la información, estamos conectados a la manipulación. Con lo cual, lo que os quiero presentar a día de hoy es ya que podáis acceder a la revista digital El Enjambre de la Reina, con el libro del doctor Eduardo Signares y la doctora Blanca Bolaño, donde nos ofrecen romper un paradigma en la salud, herramientas para poder limpiarnos, desintoxicarnos y una nueva forma de ver las cosas. Podéis acceder a la página web y comprar la revista por tan solo 1,99. La hemos dejado este precio de lanzamiento para que todo el mundo pueda acceder a ella, se pueda descargar la revista y pueda acceder a un pensamiento crítico, a nutrir su mente, a ver cosas que puedan llegar a hacerle pensar y a ver las cosas de otra manera, sin conectarse a la creencia y, sobre todo, muy importante, la intención de la revista es nutrir tu pensamiento crítico por encima de todo. Y a partir de aquí, tu experiencia te dará las respuestas. Así que, base a esto, muchísimas gracias, Eduardo, Blanca, por estar aquí. Blanca, invitada siempre que quieras. Fue un placer conoceros en persona los dos. Me parece una pareja encantadora, muy compenetrada y me gustó muchísimo este trabajo en equipo que estáis haciendo, esta parte de unión de lo masculino y lo femenino para que luego digan pues que tenemos que estar enfrentados y estas ridiculeces que a día de hoy quiere el sistema. Con lo cual, vosotros sois el claro ejemplo de una pareja de médicos aportando muchísimas cosas y creando este libro, el cual podréis acceder. Así que os mando un besito, muchísimas gracias Gracias a y ti. hasta la próxima. Okay. Suerte.